Bendiciones, bienvenidos a todos a esta reunión de oración profética. Estamos un jueves más, ya en el último mes del año, que ha pasado de una manera impresionante. Tantos cambios este año, tantas cosas, pero que creo que ha servido para que aprendamos y que el próximo año estemos parados en un nuevo nivel de madurez, de crecimiento y de sabiduría. Estamos en la anteúltima enseñanza en lo que es la intercesión. Ya el próximo jueves tendremos la última enseñanza de la intercesión, cerrando el año, preparándonos para los primeros 12 días de enero, el 1 al 12, en los 12 días de altar por 12 meses de bendición, dando las primicias a Dios, disponiéndonos, poniendo primeramente nuestro corazón en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, viviendo los principios de Dios, viviendo y caminando sobre esas leyes eternas que no pasan de moda, que ningún tiempo las anula, ningún tiempo las cancela, sino al contrario, cuanto más pasamos el tiempo, más descubrimos la necesidad de que esas leyes, esos principios del reino sean enseñados y sobre todo sean vividos, porque otorgan una bendición tan extraordinaria, otorgan la manifestación de Dios de una manera tan notoria que la verdad no podemos tenerlo escondido, sino que debemos manifestarlo. Y creo que es una tarea que el próximo año nos vamos a dedicar. Creo que la iglesia tiene que madurar. La iglesia no puede quedarse en la superficie, no puede quedarse en las emociones temporales, no puede quedarse en lo que siente. Tiene que aprender a oír y a obedecer, tiene que crecer a una madurez donde solamente una instrucción le sea suficiente para poder dar los pasos de obediencia, de fe y descubrir lo que Dios quiere manifestar en esas áreas, en esos tiempos. Y para eso tenemos que dejar la superficialidad que, según la parábola de Jesús del sembrador que sembró en 4 tierras, la que queda sobre la superficie, aquella que no es sembrada, es una semilla robada. Ya conmigo, semilla robada. Una vez más, semilla robada. Y que te roben la semilla es que pierdas la herencia, porque la semilla tiene dentro de sí la capacidad de convertirse en la herencia que uno necesita. Tiene la capacidad de convertirse en aquello por lo cual fue creado y escondido en un pequeño tamaño comparado al gran árbol que se puede convertir. Dice que esa tierra es la que Satanás, como ve que esa palabra no fue sembrada, la roba. En la parábola dice las aves, los pájaros se la comieron. Y hace unos años yo estudié sobre esa palabra en referencia a las aves, los pájaros de esa parábola. Y significa aquellas palabras que vienen del chisme, de la murmuración, palabras dañinas, palabras que no contienen verdad. Entonces hay gente que se deja robar la semilla, que queda en una espiritualidad superficial, porque prestan sus oídos a las palabras que no tienen verdad, a las palabras que provienen del chisme, que provienen de la insatisfacción, de la frustración, de la envidia o de la maldad de la gente. Y eso hace que la semilla no logre caminar y profundizar. Usted sabe que cuando se siembra, se tiran las semillas en la tierra húmeda o en los surcos que se hayan hecho. Y sabe que la semilla, cuando cae en la tierra, pasa algo entre la tierra y la semilla, y es que empieza a producirse que la semilla como que caminara, como que se enterrara sola, ¿verdad? Y eso genera que la semilla se entierre, la tierra la abrace y juntas producen la germinación. Así que no podemos esperar el germinar de la palabra de Dios en personas que no tienen compromiso con lo que oyen. No podemos esperar el germinar de la palabra de Dios en personas que no entran en pacto con lo que Dios está diciendo. No podemos esperar
frutos dignos de esa palabra en personas que no caminan de acuerdo a lo que Dios habla. Así que deseo que no seas una persona que quedes en la superficialidad, en las emociones, en los sentimentalismos, sino que seas una persona que permita que la palabra entre en profundidad y juntos germinar para ver la gloria del Señor. Estamos hablando de, como en la palabra del mes dice, de los mayores bendicen a los menores, pagar los votos. Estamos hablando acerca del efecto de la bendición, lo que pasa cuando soy bendecido por Dios. En la primera enseñanza hablamos del poder de la bendición. Y en esta segunda hablaremos de la influencia. Cuando soy bendecido, recibo influencia. Ya conmigo, recibo influencia. Hay un tercer efecto, y podría haber más, pero bueno, son los tres que quiero destacar este mes. Y el último, que será el próximo jueves, es en realidad lo primero que te pasa cuando sos bendecido, pero lo he guardado para tenerlos a todos de frente, ya que va a ser una reunión presencial solo para los hijos de la casa, para cerrar el año. Y ahora vamos a ver en el efecto de la bendición lo que es la influencia. Diga conmigo, influencia. Y para verlo en las Sagradas Escrituras, quiero que leamos Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 33. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Usted lo puede leer en la traducción que tenga mientras sea Biblia cristiana. Mateo 13, verso 33 dice: les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Diga conmigo, 3 medidas, hizo crecer toda la masa. La mujer, según esta parábola, tomó 3. Esas 3 medidas de harina equivalen a 22 kilos. Ya conmigo, 22 kilos. Equivalen a 22 kilos. Lo que hizo esta mujer es que esa masa sin levadura no puede alcanzar la proporción que alcanzaría cuando la levadura entra en contacto con ella. Cuando hablamos de una masa sin levadura, estamos hablando de una medida pequeña, diga conmigo, pequeña. Pero cuando hablamos de una masa con levadura, lo que estamos hablando es de una medida grande y abundante. Lo interesante es que estuve estudiando, y es que estas 3 medidas de harina, que equivalen a 22 kilos de harina, cuando la levadura entra en contacto con esta masa, lo que se logra producir de esta preparación es que se genere alimento para 300 personas. Los 22 kilos sin levadura podrían alimentar una menor cantidad de gente. Pero cuando la levadura hace su trabajo, que es fermentar, que es generar que crezca la masa en sus medidas y en su tamaño, permite que haya más alimento del que estaba previsto. Diga conmigo, previsto. Y eso es interesante porque cuando hablamos de hacer balances, cuando hablamos de sacar presupuestos sobre algo, humanamente nosotros nos manejamos por las matemáticas, y ya que la matemática es llamada la ciencia exacta, lo que la matemática te da es eso, no se puede modificar. Y cuando hacemos balances, cuando hacemos presupuestos para algo, nos encontramos como esta mujer que hace 3 medidas. Pero cuando nosotros comprendemos que en la bendición soy, diga conmigo, soy, he recibido la capacidad de influenciar, entonces el presupuesto y el balance que había acerca de algo cambia notoriamente cuando el bendecido se hace socio de eso.
Lo vuelvo a repetir, el balance y el presupuesto de lo que se hizo cambia notoriamente cuando el bendecido entra en sociedad con eso. Me encanta porque si los incrédulos conocieran la capacidad que tenemos los bendecidos, fueran los primeros socios que buscarían. Pero es interesante porque el que camina bajo esta influencia es una persona que no habla mucho acerca de la influencia que tiene, pero queda demostrado con sus hechos. Y me encanta porque los incrédulos, obviamente, si yo voy y le digo, mira, yo tengo influencia espiritual, te conviene asociarte, no me creería, le parecería un loco o le parecería un oportunista. Pero, ¿saben cómo lo descubren? No es por lo que les digo, lo descubren por los hechos de la influencia. Lo descubren como pasa con la levadura cuando toca la masa. Empieza un crecimiento y un incremento no previsto. Diga conmigo, no previsto. Aleluya. No previsto. Y ellos dicen y deben reconocer y dicen, desde que me asocié con vos, desde que entraste a trabajar, desde que te puse a cargo de tal área, desde que te hice responsable sobre algo, reconozco que hay un crecimiento notorio en las ganancias, hay un crecimiento notorio en las ventas, hay un crecimiento notorio en los proveedores, en los contactos que ahora puedo tener, hay un crecimiento notorio en la clientela. Hay una excelencia que se empieza a notar en los productos que no habían antes que me asociara con vos, antes que te confiara una tarea, antes que te ponga a cargo de un área, y reconocen la influencia. Y es entonces donde uno puede hablar y decir, es que tengo la bendición de Dios. Y saben que hay personas que lo creen, y hay personas que dicen, yo no voy a sacar, si a alguien tengo que echar, va a ser a cualquier otro, menos a esta persona. ¿Por qué? Porque te identifican como el causante de lo que ellos están viviendo. Es extraordinario. Vos a un bendecido dale una responsabilidad o dale un trabajo y te lo va a pagar con crecimiento e incremento en lo que le diste. ¿Cuántos bendecidos habrá del otro lado? Y lo que las personas descubren es lo que este bendecido me permite ganar, me permite lograr, es mucho mayor que las habilidades que otras personas me puedan ofrecer. Hay personas que pueden venir con el mejor currículum, pueden venir con las mejores referencias, pueden ser mejores que vos en los lugares que haya estudiado o en las empresas en las que haya trabajado o con la gente que haya estado. Pero por causa de la bendición que Dios tiene sobre tu vida, las personas, los que contratan, los que son dueños de empresa, los que tienen autoridad, son personas que van a preferir tenerte a vos antes que las otras habilidades que la gente pueda ofrecer. Es como el caso de José. Puede haber existido muchas personas que superaran a José en asuntos de idioma, de ciencia, de inteligencia, de experiencia. Pero José tenía la gracia, la bendición. Y Faraón no fue tonto, Faraón fue muy inteligente. Cuando vio que él era la persona sobre la cual Dios depositó la confianza, porque Faraón reconoce que Dios le confió a José la interpretación de lo que él soñó, le dijo, no hay otra, porque José le propone, pon una persona que pueda administrar esto. Y el faraón dice, ¿qué persona mejor que no seas tú? La persona que estoy viendo que Dios le está dando la interpretación, que le está dando el diseño, que le está dando la estrategia. ¿Cómo podría poner a otra, por más habilidosa que sea? Tengo que ponerte a vos bajo la administración. Y Faraón, muy inteligente,
coloca a José en ese poder y en ese rango. ¿Qué generó Faraón? Faraón se aseguró que esos tiempos anunciados por la interpretación de José de los sueños que él tuvo se cumplieran así como José interpretó, porque lo puso a cargo. Y cuando José se puso a cargo de la administración, José hizo que el trono de Faraón aumentara sus ganancias tan potencialmente que no lo habían presupuestado, no lo habían pronosticado, no lo habían balanceado. Fue algo inesperado, pero la buena administración del bendecido generó la influencia de un incremento no esperado. ¿Qué quiero decirte? Que tenés que cambiar la manera de pensar acerca de lo que Dios te ha dado en la bendición. Cuando vos sos una persona con la cabeza inclinada hacia el Señor, que es como uno puede bendecir, cuando vos pones las manos es porque alguien inclina su cabeza, su rostro, le pones la mano, le impartís lo que tenés sobre la persona. Tenemos que entender que tenemos que cambiar, que la mano viene sobre la cabeza, porque es la cabeza el lugar llamado el mecanismo del cuerpo. La cabeza donde está ubicado el cerebro es el lugar del mecanismo del cuerpo, es como el motor del cuerpo, es el que baja las órdenes, el que baja toda la información al cuerpo. Y entonces la mano viene sobre la cabeza para comprender que lo que uno está recibiendo de alguien más, recibiendo de alguien mayor, necesita primero que renovemos la manera de pensar, que nuestra mentalidad pueda cambiar para poder recibir favorablemente la bendición que tenemos. ¿Cuánta gente ha sido bendecida? Muchísima. ¿A cuánta gente le hemos puesto la mano? A mucha gente. ¿Cuánto han buscado renovar su manera de pensar para vivir esa nueva dimensión de bendición? Nadie. Muy poca gente ha entendido. Dios me bendijo. Tengo ahora que cambiar mi mente a lo que Dios me bendijo. ¿Qué es bendecir? Bendecir es pronunciar palabras sobre la persona. No es solamente decirle buenos deseos. Eso podría ser una bendición humana. Pero la bendición espiritual, la bendición con autoridad y con poder, es poner las manos sobre la cabeza y pronunciar proféticamente el destino que van a alcanzar. Pero ahora el que está siendo bendecido está recibiendo poder, autoridad, capacidad, pero no va a haber ningún cambio hasta que no cambie su mentalidad para aceptar que lo tiene. Mucha gente piensa que lo que necesita es algo que no tiene. Cuando piden por algo que quieren que suceda, su mente interpreta: lo pido porque entiendo que no lo tengo, porque entiendo que todavía no lo soy, porque entiendo que no me ha pasado. Y esa mentalidad va en desacuerdo con la influencia que tenemos en la bendición. Una vez el Señor me dijo que todo lo que necesitamos, Él lo depositó en nosotros, a través de Cristo, que Cristo está en nosotros. Él lo depositó. Lo que pasa es que lo vamos descubriendo cuando vamos creciendo en madurez. Y una de las cosas de madurar es cambiar la manera de pensar. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando que lo que necesito es algo que no tengo, es algo que no me vino, es algo que lo tiene alguien más, es algo que vendrá de alguna parte, no es un lenguaje de alguien que cree que tiene influencia por la bendición. Entonces siempre las medidas las ve pequeñas, siempre sus logros lo ven pequeño, siempre lo que quiere lo ve pequeño, todo lo ve desde una masa sin levadura. Pero cuando el bendecido renueva su manera de pensar de acuerdo a lo que Dios pronunció sobre su vida, es una persona que hará uso de la influencia. Ya no será una masa
vacía, sino con levadura que generará un crecimiento, un incremento, un desarrollo impensado. Pero ahora su mente colabora con lo que Dios pronunció y entonces piensa de la manera en cómo Dios pronunció palabras y entonces decreta de acuerdo a lo que Dios pronunció sobre su vida. Entonces se comporta de acuerdo a como Dios pronunció sobre su vida y entonces se vuelve la levadura de la masa. Entonces se vuelve la influencia de cualquier asunto. Cuando entra en sociedad el bendecido, que ha renovado su manera de pensar de acuerdo a las palabras pronunciadas de Dios sobre su vida, es entonces donde se ve el efecto de la influencia, incremento, desarrollo, expansión, aumento, resultados superiores más de lo esperado. Aleluya, aleluya. ¿Qué significa lo que leímos esta parábola? Esta parábola de la levadura significa que el reino de Dios tiene un comienzo pequeño, pero crece hasta que su influencia impregna y prevalece en toda la tierra. Lo que nos enseñó el Señor Jesús con esta parábola es que la medida empieza pequeña, pero como uno camina con una mentalidad de acuerdo a lo que Dios pronuncia, inevitablemente lo pequeño se vuelve grande y prevalece. Así como una pequeña medida de la levadura colocada en la masa va a generar un tamaño totalmente superior al que tenía. Así pasa con el bendecido cuando camina bajo influencia. Recibe en sus manos los que muchos no quisieran tener porque lo ven como algo poco. Pero el bendecido, por causa de la influencia que tiene, hará que eso se convierta en algo superior a lo que tenía. Por eso, dale semilla a alguien que ignora esto y no le verá valor. ¿Por qué? Porque el que no está bajo esta bendición, el que no renueva su manera de pensar de acuerdo a lo que Dios habla, es una persona que ve la semilla y lo que dice, esto no es nada, esto no quiero. ¿Qué quiere ver ellos? Ellos quieren solamente ver fruto, ellos ven solamente el fruto. ¿Por qué? Porque solamente lo toman y lo comen, solamente lo toman y sacian su hambre. Y es la mentalidad estrecha que tienen aquellos que no caminan bajo la influencia de la bendición. Pero cuando uno está bajo la influencia de la bendición, uno toma semilla y lo que ve es la potencia que tiene. Y cuando toma la semilla, es alguien que sabe que va a sembrar. Y sabe que no es que va a sembrar algo pequeño, sabe que lo que va a depositar en tierra se volverá gigante. Y no será alguien que estará buscando saciarse, sino que será alguien que va a ofertar el saciar el hambre que otros tienen. Cuando uno camina bajo la influencia, sabe que Él es cabeza y no cola. Sabe que Él es primero y no último. Sabe que está por encima y no por debajo. Sabe que será el que prestará y no pedirá prestado. Sabe que los cielos están abiertos sobre su vida. Sabe que la lluvia temprana y tardía desciende sobre las obras, sobre las semillas que hace. Sabe que tiene ese poder. Y entonces se vuelve una persona que lo que está pidiendo es: denme trabajo, confíenme una responsabilidad y van a ver cómo se las devuelvo. Yo te pregunto, lo que te han confiado, sea en el trabajo, una área, servicio, un ministerio, ¿cómo empezó y cómo está hasta hoy? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto se ha desarrollado? ¿Cuánto has mejorado en la calidad? ¿Cuánto has superado tus propios límites y has logrado mayores niveles de excelencia? Si la respuesta es positiva, te diré, usted
es una persona de influencia en la bendición. Si la respuesta es negativa, tengo que decirte, tenés que buscar esta bendición. Por lo tanto, el bendecido porta en su vida la capacidad de tomar en sus manos las medidas pequeñas y hacerlas gigantes, de tomar lo insignificante y convertirlo en inspiración, tomar lo que parece poco llamativo y convertirlo en el nuevo modelo de trabajo. El bendecido sabe que tiene la capacidad dada de Dios para influenciar, pero algo interesante es que el bendecido no solamente sabe que puede influenciar, sino que el bendecido sabe que debe influenciar. Ya conmigo, debo influenciar. Caminar bajo esta autoridad que Dios nos da en la bendición no es algo opcional de que yo sé que puedo hacerlo si quiero. No, es debo influenciar. Debo ser una persona que lo que venga debajo de mis manos en administración genere crecimiento, desarrollo, expansión y excelencia. Debo tomarlo como un reto, debo tomarlo como un desafío, debo tomarlo como una prueba a la influencia que tengo. Desata en este tiempo la influencia de la bendición. No vayas detrás, si no sé entendido que eres el que van a querer como socio, van a querer como empleado, van a querer como gerente, van a querer como jefe de área, porque van a ver en los frutos de tu influencia que necesitan personas como vos. Van a querer en el ministerio personas que no aparentan, sino que realmente son bendecidos. Las personas vendrán a buscar la impartición porque verán que no solo aparentás, sino que realmente sos un ungido de Dios. Porque van a ver la influencia en tus palabras, van a ver la influencia en tus actos, van a ver la influencia en tu administración, van a ver que te lo dieron de una manera quizás descuidada, con poco interés, con poco ánimo, pero tu administración en la influencia de la bendición hermoseó, generó excelencia, generó crecimiento, generó expansión, generó un interés sobre algo que antes la gente no le daba interés. Eso es el resultado del que camina influenciando con la bendición. Un ejemplo muy claro, muy cotidiano es, por ejemplo, cuando uno camina en esta bendición, entra a un lugar casi siempre vacío o con una o dos personas, y de repente está 5 o 10 minutos sobre el lugar, y cuando se da vuelta quizás para ir o para ver algo más, de repente entraron 5, 7, 10 personas a la vez, y de repente el vendedor o los vendedores aburridos mirando el celular, mirando el techo, pasando la hora, el día largo de trabajo que no vendían nada, se encuentran con 10, con 15 personas demandando y viendo y queriendo comprar. Pero también pasa que cuando nos retiramos del lugar, también el lugar se vacía. Es interesante saber esto. El portador de bendición demuestra su presencia, pero escuche esto, presta atención a esto, pero el portador de bendición demuestra más su ausencia. Cuando está presente el portador de la bendición se nota, hay incremento, hay desarrollo, hay cosas buenas que empiezan a pasar. Y a veces la gente pasa esto, se familiariza y piensa que esos buenos tiempos, por causa de esa influencia del bendecido, van a ser para siempre. Y saben, dejan de honrar, dejan de tratarlo bien, lo empiezan a tratar como común y ordinario. No estoy hablando que lo idolatren, jamás buscaremos la idolatría ni la salamería, pero sí la honra, el reconocimiento, el buen trato, el agradecimiento por ser portadores que compartimos la bendición de Dios. Y entonces pasa algo, el portador obviamente buscará salir de un lugar que no se siente bien tratado. Y cuando se ausenta es cuando más se nota lo que tenía. Y hay muchos agarran la cabeza.
y quieren llamar y quieren convencer que vuelva, que le ofrecen. Y saben por qué hay que decirles que no. No por orgullosos, no por creídos, no por soberbios, sino porque si no supieron valorar la presencia, no pueden ahora que en la ausencia que se dieron cuenta querer tenerte de nuevo, porque demostraron que no son buenos huéspedes para un portador de bendición. Y que les quede el aprendizaje, que si alguna vez se vuelven a asociar a un bendecido, lo traten como deben tratarlo. Pero lo interesante es que la gente de afuera sabe reconocer tu influencia. Y son personas que te tratan bien, son personas que te quieren a su lado, son personas que te ofrecen muchas cosas para que te quedes. Pero lamentablemente son los de adentro los que se familiarizan con la bendición. Y creen que lo que les va bien es causa de ellos mismos. Y se olvidan de aquel que generó la influencia. Por eso hay un examen certero para saber si sos el portador de la bendición de la influencia. Y es que si cuando se apartaron de tu lado personas, pero continuó con vos el efecto del crecimiento, significa que sos el portador de la bendición. Por más que haya gente que se haya apartado de tu lado, pero el crecimiento, la expansión, la excelencia ha continuado, es porque sos el portador de esa bendición. Pero si es lo contrario, si cuando las personas se apartaron notaste que se disminuyó, notaste o que se estancó, es que no sos el portador, sino que te beneficiaste de alguien que lo tenía. Ahora, esto no es para que te quedes triste y digas, oh, qué lástima, no. Esto es para que digas y preguntes, ¿y cómo puedo ser un portador de esta bendición? Y la respuesta es sencilla, teniendo pacto con Cristo. La Escritura afirma, no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y la fuente de la bendición que hablamos, del poder de la bendición, de la influencia de la bendición, no somos nosotros, no está en la tierra, no es algo, es una persona, y es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. En ellos nosotros encontramos la fuente de esta bendición y caminando en acuerdo con ellos, en pacto, es como esta bendición está en nosotros, extendida a nosotros. Así que en esta hora te invito a que seas una persona, a que no estés en religión con Dios, sino en pacto. Pacto es, Dios se hace cargo de sus responsabilidades, se compromete a cosas y yo también me hago cargo y me comprometo a cosas. Y de esa manera el pacto estará establecido, honrado, vigente y sobre todo cumplido. Así que en este mes donde también la palabra es cumpliendo los votos, cuando uno está en pacto en Cristo, significa que tengo responsabilidades para mí y que las debo hacer. Es como el voto matrimonial. Cuando uno, por ejemplo, yo tomé como esposa a mi mujer, yo tomé compromisos, yo tomé deudas con ella, de estar con ella en los buenos y en los malos tiempos, de mostrarle mi amor, serle fiel, no romper el pacto, que mi corazón, mi interés esté solo para ella, que sea proveedor de la casa, que sea el sacerdote del hogar, que la trate como un vaso frágil, que la ame como Cristo ama a la iglesia. Tomé responsabilidades y el pacto con ella está presente cuando cumplo mis responsabilidades. Así como ella tomó pactos, tomó compromisos cuando se casó conmigo y el pacto está vigente en ella cuando ella la cumple conmigo. El pacto en Cristo está vigente de parte de Dios siempre porque Él es fiel a lo que prometió.
Ahora yo debo serle fiel a lo que también a mí me requiere. Y en este caso es una persona que camina en obediencia a lo que Él dice. Uno de los compromisos que tomo en el pacto es ser obediente a su voz. Cuando soy obediente a su voz es porque estoy negando las demás voces. Y usted sabe que las palabras habladas sobre alguien las determina en lo que van a hacer. Cuando aprendo a ser obediente a la voz de Dios, estoy siendo determinado según lo que Dios dice. Y cuando rechazo las otras voces, estoy destruyendo lo que el infierno y las tinieblas querían o quieren intentar formar en mí. Así que en esta hora quiero que tomes un momento para orar. Si sos alguien que decís, Señor, tengo que estar en pacto contigo y entrar en pacto con Cristo. Y si sos la otra persona la que está en pacto, sos una persona que cree que tiene la bendición de la influencia, le pidas a Dios y también te propongas renovar tu mente de acuerdo a lo que Dios pronunció sobre tu vida, para que ya dejes de esperar que venga de algún lado lo que crees que tiene que pasar y aprendas a saber que Dios te lo ha dado en la capacidad de influenciar, para que entonces veas los resultados en las áreas y en las situaciones en donde lo quieres ver. Tenemos que entender que cuando Dios me ha dado algo en capacidad, lo voy a ver cuando empiece a mostrarlo, empiece a hacerlo. No tengas miedo. Anímate a mostrar el reino de Dios, que para eso lo hemos recibido. Así que voy a hacer 2 oraciones. Voy a orar primero por las personas que van a entrar en pacto y luego voy a orar por las personas que están en pacto y que quieren caminar demostrando la influencia. Quiero que levanten las manos primero la gente que reconoce que no ha caminado un pacto y quiere hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oro por las personas que me están oyendo, que reconocen en sus corazones que no han caminado un pacto con el Señor, que no han tenido oídos atentos a su voz y por lo tanto no han obedecido lo que Dios ha dicho. Primero les pido al Señor que perdone tus pecados de desobediencia, y ahí también pídele perdón por ser desobediente. Y te pido, Padre, ahora que los recibas a cada uno como personas, como hijos e hijas que están y entran en pacto con Cristo. Padre, ellos toman el compromiso que les toca a ellos en el pacto. Y el primero que toman es, Señor, arrepentirse de los pecados, apartarse del mal para poder prosperar. También toman el compromiso y la responsabilidad de prestar sus oídos solo a tu voz y a lo que dice tu Espíritu. Luego también toman el compromiso de obedecer la instrucción, no dejarla para mañana, sino obedecerla, ser diligentes en lo que les hablas. También toman el compromiso de que sus cuerpos ya no son de ellos mismos, sino que ahora es templo del Espíritu Santo, por lo cual tienen que honrarlo y cambiar muchas maneras equivocadas de vivir. Señor, hay muchos compromisos más en el pacto que oro que lo descubran, oro que lean la palabra y los guíes, como también serán enseñados en los próximos meses para que también aprendan cuál es la responsabilidad en el pacto. Pero también que afirmen en sus corazones que tú eres un Dios fiel, que lo que a ti te corresponde, Padre, en el pacto, lo cumples fielmente y nunca fallas. Tú eres el que perdona los pecados, tú eres el que prestas tu voz para ser oída, tú eres el que revelas tu voluntad para que la creamos y la vivamos. Tú eres el que das tu Espíritu Santo para santificar las vidas. Tú haces tu parte, tú sanas a los enfermos, liberas a los cautivos, salvas el alma del arrepentido, bendices al obediente, tú cumples tu parte. Digo estas cosas para que el corazón del que oye y dice yo quiero entrar en pacto con Cristo tenga confianza en la calidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, gracias te doy por el pacto en Cristo. Hoy me arrepiento por haber caminado en desobediencia. Hoy, Señor, tomo compromiso de las responsabilidades que tengo en el pacto con Cristo y oro a ti para que me ayudes en mis debilidades a cumplirlas, que sobre mis debilidades repose tu poder y tu Espíritu Santo me ayude a ser fiel al pacto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por las personas que creen que tienen esta bendición de influencia para que aprendan a renovar su mente y poder expresar esta influencia. Padre Celestial, oro por nosotros, tus hijos, que nos has bendecido con la influencia de la bendición, esta capacidad de producir crecimiento, desarrollo, extensión, excelencia, de tomar con nuestras manos aquello que no es agradable, no es bello para los ojos humanos, pero por la capacidad que nos das podemos convertirlo en algo excelente, en algo que se vuelve un modelo, en algo que se vuelve inspiración, en algo que se vuelve proclamado por los hombres al ver el buen trabajo, porque la capacidad de influenciar genera que las personas reconozcan esa diferencia que tenemos. Pero ahora oro para que el espíritu de la mente de tus hijos se renueve, se amolde a tus palabras pronunciadas sobre cada uno, que realmente piensen de acuerdo a lo que hablaste acerca de sus vidas, en sus funciones, en sus capacidades, en lo que deben extenderse, en lo que deben hacer, que piensen de acuerdo a lo que has hablado y profetizado sobre sus vidas. Oro que toda fortaleza mental caiga y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Oramos, Señor, ahí, y oro que mis hermanos repitan esto y digan: Padre Celestial, renuncio a toda manera de pensar equivocada y contraria a los que has pronunciado sobre mi vida. Oro que toda fortaleza mental que se levantó en incredulidad, en duda, en temor, caiga ahora en el nombre de Jesús. Señor, llevo cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de tu conocimiento a la obediencia a Cristo. Y oro que en el espíritu de mi mente recibo una renovación para pensar de acuerdo a lo que has profetizado sobre mi vida. Y entonces comprenderé que lo que pensaba que no tenía, que me faltaba o que vendría de algún lado, ya lo has depositado en la bendición. Y ahora lo voy a pronunciar. Y ahora voy a echarle mano. Y voy a provocar que suceda porque me has habilitado para eso. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendigo a todos los que ven. Oro, Señor, que su mente sea renovada. Oro que caminen en pacto con Cristo. Y antes de cerrar la transmisión, vamos a orar a Dios. Pues se ha vuelto la alabanza de esta serie de enseñanzas. Así que vamos a adorar al Señor. Y ahí ¿cuántos se consideran bendecidos? ¿Cuántos se sienten bendecidos? Saben que esta palabra
Yo sé que va a producir que caminemos en una dimensión, una revelación superior a la que hemos estado. Por eso creo que Dios tiene un interés grande en esto. Lamentablemente, no sé qué pasó, pero me falló el equipo, se apagó. No sé si fue algo de la corriente, pero antes de terminar, y vamos a terminar alabando a Dios, pero vamos a terminar dándole gracias a Dios porque creemos en la bendición que nos ha otorgado. Así que, Padre, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo de enseñanzas. Gracias, mi Señor, por la impartición de tu bendición. Oramos que la semilla no quede sobre la superficie, sino que la semilla, Señor, se introduce en lo profundo de nuestro ser para germinar y dar los frutos que a ti te corresponden en gloria. Padre, te doy gracias, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, los bendigo. Nos encontramos este sábado 10 de la mañana. El domingo no hay reunión. Este sábado 10 de la mañana en casa de Emir. A todos los bendecidos. Un abrazo.